La bota de Harmon Deluk golpeó las costillas de Eleanor Voss por segunda vez. Esto fue antes de que ella lograra levantar el brazo izquierdo para protegerse el costado. Estaba en el suelo del Rusty Spur. Tablones de roble manchados de cerveza y escupitajos de tabaco. Olor a serrín húmedo y velas de cebo. El calor de 30 cuerpos en un espacio construido para 20 la oprimía como algo físico. Había entrado por la puerta principal hacía 20 minutos. Le preguntó al cantinero dónde estaba el sheriff. Y caminó directamente a la mesa del rincón antes de que alguien pudiera decirle que no lo hiciera. Dijo 5 palabras. Necesito hablar con usted. Antes de que Deluk levantara la vista de sus cartas. Tenía la expresión de un hombre que ha decidido de antemano cómo responder a ciertas interrupciones. Se había levantado y la había tirado al suelo. La primera patada fue en la parte de atrás de la rodilla para derribarla. La segunda fue a las costillas. Los 30 hombres apiñados en esa cantina un jueves por la noche no se movieron. 1 o 2 bajaron sus vasos. Ni uno solo abrió la boca. «Vuelve aquí una vez más», dijo Delk. Su voz era lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírla. «Y la próxima vez será frente al juzgado, con los testigos adecuados». Eleanor no respondió. Mantuvo los ojos fijos en él. Sombrero de fieltro gris, la estrella de sheriff reflejando la luz de la lámpara. La bota derecha todavía ligeramente levantada de donde había caído después de la patada. Miró la estrella específicamente. Era una estrella real, debidamente estampada, del tipo que emitía la autoridad territorial. Había algo en eso que quería señalar. Se la habían dado personas que confiaban en que la usaría correctamente. Mantuvo los ojos fijos en él, y no los cerró, y no apartó la mirada. Delk le sostuvo la mirada por un momento. Lo que vio allí. Ella nunca lo sabría exactamente, y no necesitaba saberlo. Fuera lo que fuera, le hizo apartar la mirada primero. Se ajustó el cinturón, le dio la espalda y caminó hacia la mesa del rincón. Allí, 3 hombres de la compañía minera esperaban con las cartas en la mano, como si se hubiera apartado para discutir algo sin importancia y ahora volviera a sus asuntos. La cantina recuperó su sonido lentamente. Alguien volvió a coger un vaso. Una voz en la barra reanudó una frase. El pianista del rincón, que se había detenido unos 15 segundos, empezó de nuevo, justo desde la mitad de la frase que había abandonado. El Eleanor se quedó en el suelo. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Esta historia es profunda y no querrás perderte lo que viene. Eleanor se quedó en el suelo el tiempo exacto para confirmar que ninguna costilla se había roto. Presión en su lado izquierdo, dolor que se irradiaba hasta el hombro. Pero nada se movía donde no debía. Había aprendido la diferencia 2 años antes, cuando la mula de carga de Daniel la tiró en un sendero de Kansas. Una costilla rota duele diferente. Esto era un hematoma. Se levantó. No usó la silla más cercana. No pidió ayuda. Apoyó la palma derecha en el suelo. Dobló la rodilla izquierda, se posicionó y se levantó en un solo movimiento continuo. Luego se sacudió el polvo de su delantal de cuero con ambas manos. Lentamente, como si estuviera sola en una habitación. El cantinero, un hombre corpulento con un bigote rojizo, estudiaba la madera de la barra frente a él. Eleanor salió por la puerta principal. Afuera, Cutter's Bend estaba tranquilo, de la forma en que los pueblos fronterizos se silencian. Después de las 9 de la noche. No en silencio total, sino contenido. El viento de Colorado venía del norte, trayendo olor a pino y mineral. Los tablones del paseo de madera crujían bajo sus pasos mientras caminaba sin un destino fijo. Solo necesitaba aire que no oliera al interior de esa cantina. Las manos de Daniel, a eso siempre volvía cuando necesitaba dejar de pensar en todo lo demás. Las manos de Daniel Voss sobre el libro de registro topográfico. El dedo índice trazando la línea de una ladera. El lápiz marcando coordenadas en un sistema de numeración que solo él entendía por completo, pero que había pasado 4 años de matrimonio y 3 de trabajo conjunto enseñándole a ella. Podía leer cada símbolo, sabía lo que significaban las coordenadas de la página 47, sabía lo que había en la concesión minera que él había registrado legalmente, en la oficina de tierras de Cutter's Bend en marzo de 1881, 2 meses antes de morir de fiebre tifoidea en una cabaña a 18 millas del pueblo. El libro de registro había desaparecido junto con la inscripción. Le había llevado 18 meses rastrear dónde estaban ambos. Harmon Delk se había comprado el puesto de sheriff 4 meses después de la muerte de Daniel. El anterior agente de tierras había muerto de causas naturales. Eso era lo que el periódico local había registrado. Y Delk había nombrado a un reemplazo que respondía directamente a él. La concesión minera en los archivos del nuevo agente listaba al propietario como la compañía minera y de extracción de Cutter's Bend, registrada en Denver con participación no revelada de socios locales. El Eleanor había llegado a Cutter's Bend hacía 3 días. Había intentado hablar con la oficina de tierras, con el juez de paz, con el abogado más cercano, que estaba a 40 millas de distancia. Había entrado en la cantina esa noche porque Delk estaba allí. Porque era el único lugar donde podía alcanzarlo sin atravesar el muro de obstáculos que él había construido a su alrededor durante 2 años. Y ahora estaba fuera con 2 costillas magulladas y el libro de registro todavía en la caja fuerte.
Se detuvo en la esquina de la calle principal y la carretera de correos. Se quedó mirando los tablones del paseo de madera por un momento. Luego levantó la cabeza. Al otro lado de la calle, saliendo del callejón entre la herrería y la tienda general, apareció un hombre. Lo oyó antes de verlo. El sonido específico de espuelas con un roel pesado. Del tipo que usan los jinetes experimentados cuando no les importa que alguien sepa que vienen. Eso no era descuido. Era indiferencia calculada. Se detuvo en medio de la calle. La miró sin la urgencia de alguien que acababa de presenciar algo. Miraba de la forma en que lo hace un hombre que ya sabía lo que había pasado antes de salir de ese callejón. Unos 42 años, tal vez. Pelo oscuro con hebras blancas visibles, incluso con la débil luz de la lámpara. El ojo derecho ligeramente entrecerrado. Una cicatriz antigua, no reciente. Chaleco de cuero sobre franela verde musgo. Sombrero de fieltro, marrón tabaco que había visto suficiente lluvia como para perder su forma original. Funda abierta en su muslo derecho. El revólver todavía dentro. No dijo nada por un momento. Entraste allí sabiendo que estaba armado y que el lugar era su territorio, dijo el hombre finalmente. No era una pregunta ni una crítica. Era la constatación de un hecho observado. Sí, dijo Eleanor. ¿Por qué? Porque su territorio es todo lugar en Cutter's Bend. Si espero un terreno neutral, estaré esperando hasta llegar a Denver. La estudió por unos segundos más. Luego dijo, Cal Mercer, Eleanor Voss. Él asintió una vez, como si el nombre confirmara algo que ya sospechaba. Luego se quitó el sombrero, se pasó una mano por el pelo y se lo volvió a poner. ¿Tienes dónde dormir esta noche? En el hotel de Besolano, si le queda una habitación. Le queda. Empezó a caminar hacia el hotel a su lado, pero sin asumir compañía. A un paso de distancia, a un ritmo que ella podía abandonar en cualquier momento. No vuelvas a entrar en el Rusty Spur sin avisarme primero. ¿Avisarte cómo? Estaré cerca. Eleanor lo miró. Él miraba hacia adelante. ¿Por qué estarías esperando? Porque estaba en ese callejón cuando Delk te tiró al suelo, dijo Cal. Y no entré porque hacerlo en ese momento habría destruido 6 semanas de trabajo. Mereces saber eso antes de decidir si quieres tener cualquier tipo de conversación conmigo. Ella procesó eso mientras caminaban. El dolor en sus costillas palpitaba con cada paso. ¿Qué quieres de Delk? Lo que tú quieres de Delk me interesa primero. El libro de registro topográfico de Daniel. Prueba el título de una mina de plata que Delk transfirió ilegalmente a una compañía minera después de la muerte de Daniel. Cal no respondió de inmediato. Llegaron a la puerta del hotel. Él la sostuvo abierta, no con galantería teatral, solo como lo hace alguien que está más cerca de la puerta. Entra, dijo él. Hablaré con B yo misma. Lo sé. Una pausa. Pero ella me debe un favor, y a ti no te debe ninguno. Es más rápido. Eleanor se detuvo en la entrada. Una condición. Dila. No me voy de Cutter's Bend. Sea cual sea tu plan, lo que sea que necesites de mí, me quedo aquí hasta que ese libro de registro esté en mis manos. Si eso es un problema, busca a otra persona. Cal la miró. El ojo derecho ligeramente entrecerrado daba la impresión de alguien que calcula ángulos. No es un problema, dijo él. Eleanor entró. Besolano tenía unos 50 y tantos años. Se notaban menos en su rostro que en la rapidez con la que leía una situación. Vio a Eleanor, vio a Cal 2 pasos detrás. Vio la forma en que Eleanor protegía su lado izquierdo sin saber que lo hacía. Y sin decir una palabra fue al mostrador. Tomó una llave del gancho número 6 y la puso en la mano de Eleanor. Habitación al fondo, dijo B. La ventana da a la calle Landolf. Se cierra con llave desde adentro. Una pausa. Agua caliente en 20 minutos si la quieres. La quiero, dijo Eleanor. Gracias. B asintió, luego miró a Cal con una expresión que contenía una conversación entera a la que Eleanor no tenía acceso. Cal hizo un gesto mínimo con la barbilla. Más tarde. La habitación 6 tenía paredes de tablones pintadas de lo que una vez fue blanco. Un colchón que se inclinaba ligeramente a la derecha. Un escritorio de pino con un cajón que cerraba, y la ventana. Eleanor fue a la ventana antes de hacer cualquier otra cosa. Daba a la calle lateral y desde allí podía ver, en ángulo, la fachada de la oficina de tierras. Una luz encendida en la ventana del segundo piso. Alguien trabajando hasta tarde o alguien que olvidó apagarla. Probó el pestillo de la ventana, confirmó que funcionaba. Luego fue a la puerta e hizo lo mismo con la cerradura principal. Luego se sentó en el borde de la cama y dejó que el dolor existiera por 1 minuto completo sin hacer nada al respecto. Daniel había elegido ese territorio en 1880. Porque los mapas geológicos que él mismo había dibujado indicaban depósitos de plata en una formación específica. A 3 millas al noreste de donde se estaba construyendo Cutter's Bend. Había registrado la concesión, pasado 7 meses estudiando la extensión del depósito, estimado el valor y comenzado a planificar la operación. Murió antes de abrir el primer túnel. La concesión era legalmente de Eleanor. Eso era lo que establecía la Ley Federal de Minería de 1872. El cónyuge sobreviviente conservaba los derechos de una concesión registrada. Pero la inscripción había desaparecido. Y sin la inscripción,
Sin el libro de registro que contenía las coordenadas y las firmas de los testigos que Daniel había documentado tan cuidadosamente, Eleanor no tenía nada que un tribunal de Colorado reconocería. Delk lo sabía. Había construido toda la situación en torno a eso. Estaba pensando en la página 47 del libro de registro, la que tenía las coordenadas exactas del pozo principal, cuando alguien llamó a la puerta. 3 golpes espaciados, sin prisa. «Soy yo», dijo Cal desde el otro lado. Esperó un segundo, luego abrió la puerta, pero no se hizo a un lado para dejarlo entrar. Se quedó en el umbral. Él se quedó al otro lado. No intentó entrar. «Necesito decirte por qué estoy en Cutter's Bend. Puedes decirlo desde ahí». Un suspiro. «Tengo una orden federal para DeLulk. Malversación y falsificación de registros gubernamentales. Eso es lo que hemos podido probar hasta ahora. Pero la orden por sí sola no es suficiente para garantizar que vaya a juicio. En lugar de ser transferido a un distrito donde tiene protección». Una pausa. «El libro de registro de tu esposo, si contiene lo que dices que contiene, es un segundo caso de falsificación de registros. 2 casos documentados cambian la clasificación del delito. Cambian el tribunal competente, cambian la probabilidad de condena». Eleanor lo miró fijamente. «¿Necesitas el libro de registro tanto como yo?» «Sí». «¿Y querías encontrar a alguien que supiera dónde estaba antes de moverte?» «Sí». «Por eso no entraste en la cantina». «Por eso no entré en la cantina». Se quedó allí un momento. Del pasillo llegaba el olor del agua caliente que Bea había prometido. «¿Qué sabes del libro de registro que yo aún no sepa?» «Que está en la caja fuerte de la oficina de tierras, no en los archivos. Delk lo mantiene separado porque sabe lo que vale». Una pausa. «Y que en 48 horas sale en un envío de documentos a Denver para su incineración. Procedimiento estándar para registros obsoletos». Eso es lo que la agente de reemplazo declaró en la última reunión del pueblo. Eleanor sintió el peso de eso antes de haberlo procesado por completo. 48 horas. «Entonces tenemos 48 horas», dijo ella. «Tenemos 48 horas», confirmó Cal. Lo miró un momento más, luego dijo, «Por la mañana. Necesito pensar esta noche». Cal asintió. Se dio la vuelta para irse. «Mercer». Él se detuvo. «La próxima vez que entre en un lugar donde esté Delk», dijo ella, «no estarás en el callejón». Una larga pausa. «De acuerdo», dijo él. Ella cerró la puerta y volvió a abrir el pestillo de la ventana. Observó la luz en el segundo piso de la oficina de tierras hasta que se apagó a las 11:40 de la noche. Otto Graves había sido el barbero de Cutter's Bend desde antes de que el pueblo tuviera ese nombre. Había perdido el oído a los 32 años por una fiebre que el médico más cercano diagnosticó demasiado tarde, y había desarrollado en los años siguientes una habilidad para leer los labios que los clientes al otro lado de su ventana a menudo olvidaban que existía. La mayor parte de Cutter's Bend lo había olvidado. Eso, Eleanor entendería más tarde, era precisamente por lo que todavía estaba vivo. Lo descubrió a la mañana siguiente por accidente. Estaba fuera de la barbería esperando que abriera la tienda general de al lado, repasando lo que sabía y lo que aún necesitaba. 3 días en Cutter's Bend, 2 intentos en la oficina de tierras, ambos sin salida. Una conversación con el juez de paz, que había mirado la pared detrás de su cabeza durante los 4 minutos completos que ella había hablado. Una noche en el suelo del Rusty Spur con 2 costillas magulladas. Y una imagen más clara de cómo DeLulk había mantenido el control de este pueblo durante 2 años. No solo a través de la violencia, sino a través de la combinación específica de violencia y agotamiento, haciendo que cada intento costara algo hasta que la gente decidía que el costo no valía la pena. Ella aún no había decidido eso, pero necesitaba algo nuevo. Otto estaba dentro de la barbería afilando navajas con la ventana abierta, observando la calle de la forma en que los hombres que no pueden oír desarrollan el hábito de observar las calles. No pasivamente, sino con la atención enfocada de alguien cuya principal fuente de información es cómo se ve el mundo en lugar de cómo suena. Lo vio mirarla. Sus ojos se movieron como lo hacen los ojos cuando se posan en algo esperado, no en algo sorprendente. Luego miró a la oficina de tierras, al otro lado y al final de la calle. Luego volvió a mirarla a ella. No era lástima, no era curiosidad. Era la expresión de alguien que ha guardado una información durante mucho tiempo y acaba de identificar a la persona a la que pertenece. Ella entró. La barbería olía a ron de bahía y a cuero de asentar navajas, y al calor particular de una habitación que tenía una estufa de leña ardiendo a fuego lento todo el día. Otto dejó la navaja cuando ella entró. No porque hubiera oído la puerta, sino porque había visto un reflejo en el espejo que mantenía en ángulo hacia la entrada de la calle precisamente para ese propósito. Era un hombre que había construido todo su entorno para compensar lo que no podía oír, y lo había construido bien. Tenía 60 años en unas manos que se movían con la precisión de alguien que había pasado décadas haciendo un trabajo que no toleraba errores. Escribía en lugar de hablar. Había un bloc de notas en el mostrador, las páginas gruesas por el uso. Un lápiz atado a él con un trozo de cuerda, para que nunca se perdiera. «Usted es la mujer del libro de registro», escribió él.
Las letras eran claras y espaciadas uniformemente, práctica de años de ser este su principal modo de conversación. ¿El Eleanor se quedó quieta? ¿Sabe usted sobre el libro de registro? Escribió sin dudar, el lápiz moviéndose a la velocidad de un hombre que ha dicho algo en su cabeza muchas veces antes de finalmente escribirlo. Vi a Delulk tomarlo del bolsillo del muerto. Marzo del 81. Yo estaba en la ventana. No me vio porque no hago ruido cuando miro. La luz de la mañana entraba por la ventana de la barbería y se extendía sobre el mostrador. Eleanor miró esas palabras. Luego miró la ventana que él había indicado, la que estaba en ángulo hacia la calle de la oficina de tierras, la que ahora entendía que él había estado posicionado en una mañana de hace 2 años, cuando las pertenencias de un hombre muerto estaban siendo distribuidas según las prioridades de otra persona. Vio cómo le quitaba el libro de registro a mi marido, dijo ella. Lo vi y vi lo que dijo después al hombre que estaba con él. Esto resuelve el problema de la viuda. Apoyó ambas manos en el borde del mostrador. Sintió la veta de la madera bajo sus palmas. Dejó que el peso de lo que acababa de leer se asentara antes de decir algo más. Esas 5 palabras, esto resuelve el problema de la viuda, le dijeron 3 cosas simultáneamente. Que Delulk sabía de la concesión antes de que Daniel muriera, no después. Que la desaparición del libro de registro no fue oportunista, sino planeada. Y que ella había sido parte del cálculo desde el principio. Una variable a neutralizar en lugar de un obstáculo encontrado por accidente. ¿Estaría dispuesto a decir eso a un juez?, dijo ella. Otto no respondió de inmediato. La miró con la atención constante de alguien acostumbrado a leer la intención en lugar del tono. Luego tomó el bloc de notas y escribió lentamente, cada palabra deliberada. Depende de quién garantice a los jueces y a Delk. Estoy trabajando en eso, dijo Eleanor. Él le sostuvo la mirada por un largo momento. La evaluación de un hombre que había sobrevivido 2 años sabiendo algo peligroso, siendo cuidadoso con quien lo confiaba. Lo que sea que vio en su rostro, aparentemente fue suficiente. Escribió. La caja fuerte de la oficina de tierras usa una cerradura de 4 discos, Sargent and Greenleaf. Vi a Delulk abrirla 2 veces a través de la ventana de arriba cuando el viento era favorable. La combinación empieza hacia la izquierda. El Eleanor leyó esas palabras 2 veces. La ventana de arriba de la barbería daba al segundo piso de la oficina de tierras, en un ángulo que no habría notado desde la calle. 2 años de observar, 2 años de esperar a que la persona adecuada pasara por allí. Gracias, dijo ella. Otto recogió su navaja y se volvió hacia el asentador. La conversación había terminado de la manera en que terminaban las conversaciones con Otto Graves, no con una cortesía de cierre, sino con el simple hecho de que él volvía a su trabajo, como si el intercambio hubiera sido una transacción completada a satisfacción mutua, y no hubiera nada más que añadir. Encontró a Cal en el porche trasero del hotel a las 7:30 de la mañana, con una taza de café que estaba claramente fría y un mapa de Cutter's Bend extendido sobre la barandilla. La miró cuando llegó y leyó algo en su postura antes de que ella dijera nada. ¿Qué encontraste?, dijo él. Le contó sobre Otto, lo que había visto desde la ventana de la barbería, lo que había escrito sobre la cerradura. Se lo contó en el mismo orden en que había sucedido, sin editorializar. Porque había notado en las últimas 12 horas que Cal procesaba la información de la misma manera que los topógrafos de campo procesan el terreno, construyendo la imagen secuencialmente desde la base hacia arriba, en lugar de desde la conclusión hacia atrás. Cuando terminó, él dobló el mapa con el cuidado metódico de alguien que trata las herramientas con respeto, independientemente de la urgencia. Lo dejó en la barandilla, miró al patio. Eso cambia lo que estaba planeando para esta noche, dijo él. ¿Qué estabas planeando? Acceso por el tejado, subiendo por el almacén de atrás hasta el segundo piso. Lo dijo sin dramatismo, de la forma en que alguien describe una ruta que ya ha recorrido en su cabeza suficientes veces como para que haya perdido la cualidad de peligro y se haya convertido en meramente logística. Un enfoque más lento, más oportunidad de hacer ruido, una pausa. La combinación de la caja fuerte nos da una entrada por la planta baja en su lugar. Más rápido para entrar, más rápido para salir. Todavía hay un problema, dijo Eleanor. Necesito entrar durante el día para confirmar exactamente dónde está la caja fuerte en la trastienda. Si entramos a ciegas esta noche, estamos añadiendo una variable que no necesitamos. Cal la miró. La luz de la mañana llegaba por encima del tejado del hotel en un ángulo bajo, del tipo que muestra todo sin favorecer nada. ¿Cómo piensas entrar durante el día? Como cliente. Solicitaré una copia de un registro de propiedad. Es un derecho público bajo la ley territorial. Prescott tiene que atenderme. Mantuvo la voz uniforme, como si fuera un hecho. El proceso tarda lo suficiente como para que pueda ver la trastienda a través de la puerta. Confirmar la posición de la caja fuerte. Confirmar hacia qué lado se abre. Comprobar si hay algo que cambie nuestro enfoque. Delk sabrá que fuiste tú. Delk ya sabe que soy yo. Se cruzó de brazos con cuidado en el lado izquierdo. Donde el hematoma todavía le tiraba si se movía demasiado rápido. Lo que no sabe es cuánto sé o cuán cerca estamos. Cada hora que pasa pensando que todavía estoy trabajando a través de los canales oficiales es una hora en la que no está acelerando el envío a Denver. Una pausa.
Prefiero usar esa ventana de oportunidad que esperar a que él la cierre. Cal no dijo nada por un momento. Estaba mirando el patio, el establo a lo lejos, los caballos en el corral lejano. La textura matutina ordinaria de un lugar que iba a tener una noche extraordinaria. Eleanor había aprendido en los últimos 18 meses a leer los silencios de los hombres que trabajaban solos. Estaba el silencio de alguien que no estaba de acuerdo, pero aún no había encontrado las palabras. Y estaba el silencio de alguien que revisaba una lista de verificación contra un argumento para el que no tenía respuesta. Este era el segundo tipo. Ve, dijo él, pero lleva el bloc de notas de Otto. Si necesitas escribir algo mientras estás allí, hazlo a mano y guárdalo contigo. Lo sé, dijo ella. Él cogió el café frío, lo miró, lo volvió a dejar sin beberlo. Un hombre que había empezado la mañana con un plan y ahora estaba ajustando el plan. Y tenía la disciplina de no lamentar la versión que estaba reemplazando. Una cosa más, dijo él. Ella esperó. Si Prescott pregunta por qué quieres el registro, ten un nombre preparado. Parcela de Hadley Creek, Cuarto Norte, registrada en 1879. Está en el mapa. Lo comprobé anoche. Ella hizo una pausa. Perteneció a un hombre que dejó el territorio hace 2 años. No hay nadie que me contradiga. Cal la miró por un momento con una expresión que empezaba a reconocer. No exactamente sorpresa, sino su primo más educado. La mirada de alguien que recalibra una estimación al alza. Ve, dijo él de nuevo. Ella fue. La oficina de tierras de Cutter's Bend tenía 2 habitaciones. El área de servicio público al frente, con un mostrador de roble y estanterías de archivos del suelo al techo. Y la trastienda donde Prescott, el reemplazo que Delk había nombrado, hacía el trabajo real de mantener los registros. Una puerta entre las 2 habitaciones estaba entreabierta. La caja fuerte estaba en la trastienda. El Ellanar la vio a través de la puerta abierta mientras Prescott iba a buscar los archivos que ella había solicitado. Una copia de un registro de propiedad rural en las afueras del pueblo. El tipo de consulta que tarda lo suficiente como para que ella pudiera mirar a su alrededor sin parecer que lo hacía. Sergeant and Greenleaf, negra, alta contra la pared izquierda. La puerta se abría a la derecha, lo que significaba que quien estuviera trabajando la cerradura tendría la espalda a la ventana, sin luz directa sobre la caja fuerte por la noche. La ventana de la trastienda daba al callejón norte, no a la calle iluminada por las lámparas. También vio algo más. En el estante más alto de la sala de servicio del frente, por encima de la línea de visión inmediata, había una caja de cartón con una etiqueta escrita a mano. Incineración, Denver, agosto 83. Ya empaquetada, ya etiquetada. El libro de registro podría haber salido ya de la caja fuerte y estar en esa caja. Prescott regresó con un archivo que no contenía nada relevante para ella. Ella le dio las gracias, copió algunos números en un papel, como si tomara notas de interés genuino. La actuación de una mujer revisando datos de propiedad, nada más, y se fue. Afuera, caminó una manzana entera antes de detenerse en la esquina de la carretera de correos, la caja de incineración. Si el libro de registro ya estaba empaquetado dentro, la combinación de Otto era inútil. Y todo el plan que Cal había estado construyendo se basaba en una caja fuerte que estaba vacía. Necesitaba saber en qué escenario se encontraba realmente antes de esta noche. Estaba allí de pie, considerando cómo averiguarlo. Otra visita, otro pretexto. Algo que la acercara lo suficiente al estante alto para leer el contenido de esa caja sin despertar las sospechas de Prescott. Cuando oyó que la puerta de la oficina de tierra se abría detrás de ella, lo supo antes de darse la vuelta. Delk, no Prescott. El propio sheriff, sombrero de fieltro gris y estrella de plata, saliendo al paseo de madera con las manos ya en los bolsillos del chaleco, en la postura estudiada de un hombre que toma el aire de la tarde. Había estado dentro todo el tiempo que ella estuvo allí, en algún lugar de la trastienda o en el estrecho espacio entre las 2 habitaciones, esperando a que ella entrara y saliera y se detuviera en la calle pública, donde él podría acercarse a ella en terreno neutral. Un cálculo disfrazado de coincidencia. Ese era el modo de operar preferido de Harmon, señora Voss. La voz llevaba la cordialidad específica de los hombres que nunca han necesitado levantarla. ¡Qué coincidencia! No es una coincidencia, dijo ella. Se giró un cuarto hacia él. Lo suficiente para enfrentar la conversación sin darle todo su cuerpo como punto de orientación. Hice una consulta de registro público. Es un derecho garantizado por la ley territorial. Ciertamente lo es. Se detuvo a 2 pasos de ella. Lo suficientemente cerca para conversar, lo suficientemente lejos para que cualquier transeúnte viera a 2 personas hablando en lugar de a una persona siendo acorralada. Nada en su postura que un testigo pudiera describir como amenazante. Y nada en la distancia entre ellos que se sintiera cómodo para Eleanor. Necesitaba hablar con usted de todos modos. Nos ahorra a ambos algunas molestias. Entonces hable. La miró por un momento con la expresión que había llegado a reconocer como su expresión de evaluación, midiendo la brecha entre lo que esperaba de ella y lo que estaba obteniendo. No se estaba comportando como se suponía que debía comportarse una viuda a los 3 días de una campaña fallida. Esa discrepancia parecía ser algo que todavía estaba calibrando. Claramente está pasando por un periodo difícil, dijo él.
La pérdida de su esposo, las incertidumbres financieras que siguen. Es una situación difícil para cualquiera. Dejó que eso reposara por un momento. Tengo un interés genuino en ver que la gente de este territorio sea tratada con justicia. Es una responsabilidad del cargo. Eleanor no dijo nada. Estaba observando la forma en que él la observaba a ella. Estoy en posición de hacer una oferta razonable, continuó, para poner fin a cualquier confusión sobre la propiedad que su esposo pudo haber dejado en un estado poco claro. Una suma que le daría un comienzo cómodo en otro lugar, sin la necesidad de más esfuerzos por ninguna de las partes. ¿Cuánto?, dijo ella. La rapidez de la pregunta lo sorprendió. Había esperado más preámbulos antes de la pregunta, más negociación sobre la forma antes del contenido. Se recuperó en menos de un segundo. $250 en efectivo, disponibles hoy. Eleanor lo miró por un momento. El sol de la tarde estaba en un ángulo que ponía su rostro en plena luz y el de ella en sombra parcial por el borde del edificio detrás de ella. Había elegido detenerse en esta esquina antes de que él saliera. No lo sabía en ese momento, pero de pie aquí ahora reconoció la ventaja accidental. ¿Cuánto vale la mina?, dijo ella. La pausa fue de menos de 2 segundos, lo suficientemente corta como para que pudiera haberla imaginado en cualquier otra persona. Y en Delk, que había pasado 2 años manejando esta situación con la precisión de un hombre que no hace pausas no intencionadas, ese medio segundo fue una señal. No sé a qué se refiere, dijo él. La estimación de Daniel era de $200,000 en plata extraíble durante los primeros 5 años de operación. Mantuvo su voz al mismo nivel que la de él, informativa, agradable, el tono de alguien que comparte un dato relevante en una discusión de negocios. Me está ofreciendo 250. Estoy siendo generoso con una situación que no tiene base legal. Tiene base legal. Lo observó. Usted eliminó la validez legal de los archivos de la Oficina de Tierras en septiembre de 1881. El silencio esta vez fue diferente, más largo. El silencio específico de un hombre que ya no está calculando los términos de una negociación, sino que está recalculando la naturaleza de la situación en la que se encuentra. ¿Cuánto sabía ella? ¿Cómo lo sabía? ¿Quién se lo había dicho? Está cometiendo un grave error, dijo él. La cordialidad todavía estaba técnicamente presente, pero se había adelgazado hasta el punto en que su función estructural era visible. Ahora era un contenedor, no una cualidad. ¿El libro de registro sigue en la caja fuerte?, dijo ella. ¿O este ya está en la caja de Denver? ¿Un segundo? Un segundo completo, en el que sus ojos se mantuvieron absolutamente quietos y sus manos no se movieron, y la expresión de su rostro no cambió, y todos los demás elementos de su cuerpo permanecieron compuestos. Esa fue la confirmación. Si el libro de registro hubiera estado en la caja de incineración, la pregunta habría producido un tipo de reacción diferente. La reacción de alguien que oye una acusación que no acierta porque está dirigida al objetivo equivocado. Lo que había visto en cambio fue la reacción de alguien cuyo control sobre un objeto específico acababa de ser nombrado en voz alta. «Buenas tardes, señora Voss», dijo él. Volvió a entrar en la oficina de tierras sin mirarla de nuevo. Eleanor se quedó en la esquina por un momento después de que él se fuera. La calle era la misma que antes de que él saliera. La carretera de correos, la tienda general, el sonido del caballo de alguien en el poste de enganche a media manzana. Todo igual y todo diferente, porque ahora sabía que el libro de registro todavía estaba en la caja fuerte, y Delk sabía que ella sabía que él lo tenía. Lo que significaba que la ventana de tiempo entre ahora y cuando él decidiera moverlo. El plazo se medía en horas, no en días. El libro de registro estaba en la caja fuerte. Tenían esta noche. Encontró a Cal y a B juntos en la sala de estar trasera del hotel cuando regresó. B tenía una carta amarillenta en la mano y una expresión que mezclaba ira contenida con algo más antiguo, más asentado. «Necesitas sentarte», le dijo B a Eleanor. Eleanor se sentó. B puso la carta sobre la mesa. «Mi difunto esposo fue el agente de tierras oficial de Cutter's Bend durante 8 años. Murió en octubre de 1881. El informe del médico dijo fallo cardíaco». Se detuvo. 3 semanas antes de morir, me entregó esto y dijo que si algo le pasaba, debía guardarlo hasta que viniera alguien que lo necesitara. Dijo la última frase de la manera en que la gente dice cosas que ha repetido en su propia cabeza tantas veces que las palabras han dejado surcos. No desgastadas, sino pulidas. La diferencia entre algo que ya no se siente y algo que se ha sentido tan completamente como para llegar al otro lado. ¿Sabías lo que había dentro?, dijo Eleanor. Sabía que era sobre la oficina de tierras. B miró la carta sobre la mesa en lugar de a Eleanor o a Cal. Clemens había estado diferente durante unos 6 meses antes de morir. Siempre había traído el trabajo a casa en su cabeza. Los agentes de tierras lo hacen. Es ese tipo de trabajo. Pero esto era diferente. No preocupado. Cauteloso. Empezó a cerrar la puerta de la oficina con llave incluso cuando estaba dentro. Dejó de hablar de trabajo en la cena. Una pausa. Una tarde entré en la oficina y él cerró el libro de registro en el que estaba escribiendo antes de que pudiera ver lo que había en la página. Nunca había hecho eso antes en 8 años. El Eleanor miró la carta sobre la mesa. Afuera, un caballo se movió en la calle.
La campana del herrero sonó 2 veces. Me dijo una vez, continuó B, que hay cosas que a un hombre se le puede obligar a hacer y cosas que puede negarse a hacer. Y que la diferencia entre un hombre que sobrevive y un hombre que no es saber en qué categoría cae cada cosa antes de que se lo pidan. Cogió la carta. Creo que él pensó que guardar esto estaba en la segunda categoría, la categoría de negarse. Una pausa. Creo que tenía razón. La volvió a poner sobre la mesa y la deslizó hacia Eleanor. La carta estaba escrita a mano en papel oficial de la Oficina de Tierras, el papel rayado que usaban las oficinas federales en ese periodo, con la fecha impresa en el encabezado y el número de archivo en el margen. La letra de Clemens Solano era pequeña e inclinada a la derecha. La escritura de un hombre que había pasado décadas copiando registros a mano y había desarrollado una compresión natural para ahorrar espacio. Describía en detalle técnico una transferencia de concesión minera que había sido registrada en el libro de registros minerales de Cutter's Bend número 3 y luego eliminada. No borrada, no tachada, sino físicamente eliminada. Las páginas arrancadas con suficiente cuidado como para dejar solo el hilo de papel en la encuadernación. La eliminación había ocurrido por instrucción explícita de un representante que se había identificado como autorizado por la compañía minera y de extracción de Cutter's Bend. El nombre del representante estaba registrado por separado, con una escritura diferente, como si fuera un apéndice. H. Delk. Clemens había copiado el registro original de memoria, no el texto completo, sino los datos críticos. Fecha de presentación, número de concesión, coordenadas de referencia, nombre del propietario, nombres de los testigos, número de protocolo. Lo copió antes de destruir el borrador que Delk le había exigido que firmara, confirmando que las páginas nunca habían existido. Eleanor leyó la carta 2 veces. La segunda vez la leyó más lentamente, dejando que cada dato se asentara en el lugar donde se conectaba con algo que ya sabía. La fecha de presentación correspondía exactamente con el viaje de Daniel a Cutter's Bend. Las coordenadas de referencia estaban en un sistema de notación que reconocía. No el sistema de Daniel, sino la notación territorial estándar que se habría utilizado en el registro oficial, que Daniel luego había transcrito a su propia taquigrafía en el libro de registro. Los nombres de los testigos eran 2 hombres que no conocía, pero cuya presencia confirmaba que Daniel había hecho esto correctamente. Con documentación, con corroboración. Había hecho todo bien. Todo se lo habían hecho a él después. Dejó la carta. Cal estaba mirando el documento con la expresión de alguien que había estado construyendo un caso con ladrillos de arcilla y acababa de recibir granito. 2 registros independientes con el mismo nombre, dijo. Más para sí mismo que para la sala. La carta de B y el libro de registro juntos constituyen un patrón documentado. Ya no es un incidente aislado. Ya no es un incidente aislado, repitió Eleanor. Es una operación sistemática. Para un juicio federal, dijo Cal. La diferencia entre un crimen y un patrón es la diferencia entre una multa y una sentencia. Miró a B. ¿Estaría dispuesta a presentar esto ante un juez? Estoy dispuesta a hacer más que eso, dijo B. Estoy dispuesta a contar todo lo que Clemens me dijo en los años antes de morir. Que el hombre que había ordenado la falsificación seguía volviendo a la oficina de tierras para asegurarse de que no existiera ninguna copia. Que Clemens tenía miedo de dormir con la ventana abierta. Una pausa. Que Clemens no creía haber muerto de un fallo cardíaco. La habitación se quedó en silencio. Afuera, Cutter's Bend continuaba con sus sonidos de la tarde. Caballos, la campana del herrero, voces distantes. El interior de la sala de estar del hotel de Solano estaba separado de todo eso por un silencio que tenía su propio peso. Entonces tenemos 2 documentos, dijo Eleanor finalmente. La carta de B y el libro de registro de Daniel. Y 2 testigos presenciales, Otto y Crest. Una pausa. Para un juez de circuito que pasa por aquí mañana. Para un juez de circuito que pasa por aquí mañana, confirmó Cal. B dobló la carta con el cuidado de alguien que sabe que está doblando algo que no puede ser desdoblado y redoblado muchas veces. ¿Qué necesitas de mí esta noche? Quédate aquí, dijo Cal, y mantén la carta a salvo. La carta estará a salvo, dijo B. Estoy menos segura sobre el resto. La tarde pasó con la lentitud específica del tiempo que se gasta. No se vive. El Eleanor se quedó en la habitación 6 durante 2 horas después de dejar la sala de estar. Con el bloc de notas de Otto en la mano y la lámpara lo suficientemente baja como para no crear una silueta contra la ventana. Estaba reconstruyendo de memoria las coordenadas de la página 47 del libro de Daniel. Había visto esa página tantas veces que la secuencia estaba grabada en algún lugar entre la memoria visual y la muscular. Daniel escribiendo. Daniel explicando el sistema de numeración que desarrolló para ahorrar espacio en las páginas. Ella copiándolo en sus propios cuadernos para aprender el método. 4 años de matrimonio, 3 de trabajo conjunto, 8 meses de expediciones donde había sido tanto compañera como asistente de campo. Conocía esas coordenadas mejor que la dirección de cualquier lugar en el que hubiera vivido. Las escribió en el bloc de notas. Las comprobó con lo que sabía de la topografía regional. La formación de cuarcita que Daniel había identificado como el indicador geológico. La línea de drenaje estacional que había mapeado como referencia del terreno. Luego hizo algo que no había planeado hacer. Siguió escribiendo.
No solo las coordenadas, sino toda la metodología que Daniel había desarrollado para leer esa formación específica. Las gradaciones de color del suelo que había notado. Los cambios de elevación que correspondían a la profundidad de la veta. La forma en que un grupo particular de robles en el límite noreste marcaba el borde de la zona de extracción viable del depósito. Escribió durante 40 minutos. Cuando se detuvo, el bloc de notas contenía 12 páginas de notas de su propia mano. Densas y precisas, el tipo de documentación que permitiría a otra persona comenzar el trabajo desde cero si fuera necesario. Dobló la página de las coordenadas 4 veces y la metió dentro del forro de su bota derecha, debajo del tobillo. Las 11 páginas restantes las metió en el bolsillo interior de su abrigo. Si el libro de registro fuera destruido antes de que lo alcanzaran, esas coordenadas seguirían existiendo. Si las coordenadas se perdieran, la metodología seguiría existiendo. Si la sacaban de Cutter's Bend antes de la mañana, las notas estarían con ella. Estaba considerando si había una cuarta capa de redundancia en la que no había pensado, cuando un golpe en la puerta rompió el patrón de su pensamiento. No la secuencia acordada, un golpe normal de alguien que no ocultaba la visita. Cal abrió la puerta. Él entró y ella vio de inmediato que algo había cambiado en las últimas 2 horas. No su expresión. Su rostro estaba tan sereno como siempre. Pero la cualidad particular de quietud que él llevaba había cambiado ligeramente. La quietud de alguien que ha estado manejando un cálculo y acaba de añadir una nueva variable. 2 de los hombres de la compañía minera estuvieron en el establo de B esta tarde. Dijo que no se sentó. Se quedó cerca de la ventana mirando la calle lateral de abajo. 20 minutos. Se fueron sin comprar nada, sin solicitar ningún servicio. Una advertencia, dijo ella. Una advertencia. Se apartó de la ventana. Delk está decidiendo si la situación ha superado el punto en el que manejarte vale la pena el esfuerzo. La palabra manejar aterrizó en la habitación con todo su peso. Eso era lo que los últimos 3 días habían sido para Delk. Un problema de gestión. Una viuda que no había captado la indirecta de la desaparición del registro de su esposo. Que había aparecido en su pueblo, entrado en una cantina, absorbido una demostración física de su autoridad. Y todavía andaba por Cutter's Bend a la mañana siguiente haciendo preguntas. Se preguntó en qué momento él había dejado de verla como una molestia y había empezado a verla como una amenaza. Probablemente en la conversación en la acera, cuando ella preguntó por la caja fuerte. «¿Cuánto tiempo?», dijo ella. «Menos del que preferiría». Se movió de la ventana a la silla cerca del escritorio. Se sentó. Esto era nuevo. Había entrado y salido de su habitación 2 veces antes y no se había sentado ninguna de las 2 veces. Significaba que la conversación iba a ser más larga. «Si algo sale mal esta noche, no me esperes aquí. Tomas la carta de B y las coordenadas y vas directamente a la oficina de correos. Todo dirigido antes de que me vaya esta noche. Todo documentado. ¿Y tú?». «Yo me las arreglo». Lo miró por un momento. La lámpara todavía estaba baja, sumiendo la habitación en la penumbra que hace que la gente parezca menos acorazada que a plena luz del día. «Usted testificó contra su propio departamento», dijo ella. Él no lo confirmó ni lo negó de inmediato. La miró con la misma atención que le daba a todo. Minuciosa, sin prisa. «No te estoy acusando de nada», dijo ella. «Es lo que tiene sentido. El mandato es real. El respaldo institucional no lo es. Nadie te envió con apoyo porque el departamento se beneficia de que Delk sea arrestado. Y se beneficia igualmente de que el proceso nunca se examine demasiado de cerca». Una larga pausa afuera. Un caballo se movió en el patio del establo. La llama de la lámpara se movió ligeramente por una corriente de aire de alguna parte. «Hay gente que quiere que este caso se resuelva», dijo Cal finalmente. «Y gente que quiere que se resuelva de una manera que produzca una condena sin generar preguntas. Esas no son la misma cosa». Estaba mirando la pared del fondo en lugar de a ella. «Decidí hace un tiempo que no podía hacer ambas cosas. Así que estás haciendo la que importa. Estoy haciendo la que es verdad». Una ligera corrección, no de su punto, sino de su encuadre. Si importa o no, depende de cómo vaya esta noche. Eleanor consideró eso. Había una especie de precisión en la forma en que hablaba que reconocía de Daniel. No la precisión de la cautela, sino la de un hombre que pensaba que la diferencia entre suficientemente cerca y exacto valía la palabra extra. Daniel había pasado años enseñándole a ver esa diferencia en los datos geológicos. Ella lo entendía en otros contextos ahora. «Voy contigo esta noche», dijo ella. «Eleanor. Si el libro de registro está en la caja de incineración y no en la caja fuerte», dijo ella antes de que él pudiera completar la objeción. «No sabrás lo que estás buscando». La letra de Daniel es específica. El libro de registro tiene una mancha de café en el lomo y una esquina inferior izquierda doblada. Y unas iniciales grabadas en la cubierta que no se leen como iniciales a menos que sepas lo que estás mirando. Hizo una pausa. El sistema de numeración de páginas que usaba no parece números de página para nadie que no lo haya visto antes. Podrías estar sosteniendo el libro correcto y no saberlo. Cal no dijo nada. «Y 2 personas salen más rápido que una persona cargando un objeto desconocido», continuó. «Tú llevas el libro de registro. Yo voy delante.
Si Del que está esperando afuera, te ve a ti primero. Y yo tengo tiempo de cambiar de dirección y llevar la carta de B a la oficina de correos, sin importar lo que pase después. El silencio se mantuvo el tiempo suficiente para que ella oyera desde algún lugar de la calle el sonido del piano de la cantina comenzando su actuación nocturna. Los mismos 3 acordes repetidos. Quienquiera que estuviera tocando no estaba muy seguro del cuarto. De acuerdo, dijo Cal. Se levantó, fue a la puerta, se detuvo. Dijiste antes que necesitabas pensar esta noche. He pensado, dijo ella. Abrió la puerta y se fue. El Ellanar volvió a la ventana. La oficina de tierras estaba a oscuras. La luz de Del que estaba apagada. La calle de abajo estaba tranquila de la manera particular en que las calles se silencian cuando la actividad no se ha detenido, sino que se ha trasladado al interior. Luces en las ventanas, voces que no se oían, el pueblo continuando sus asuntos fuera de la vista. Observó hasta que el piano de la cantina se detuvo, lo que fue justo después de las 11. El Ellanar se quedó en la ventana hasta las 11:30, cuando la luz del segundo piso de la oficina de tierra se apagó y la calle lateral se oscureció. Luego se fue a la cama sin quitarse las botas. Se despertó por el olor, no por el sonido. El olor llegó primero, ese olor específico de madera seca prendiéndose con acelerante, diferente al de una chimenea o una fogata. Más rápido, más químico, el tipo de olor que evita la parte racional de la mente y va directamente a la parte que hace que un cuerpo se mueva antes de que el pensamiento lo alcance. Estuvo en la ventana en 5 segundos y vio el resplandor naranja subiendo detrás del tejado del hotel. No desde el frente, desde la parte de atrás donde estaba el establo. No un brillo contenido. Una ascensión activa, del tipo que significa que el fuego ha encontrado lo que buscaba y se está moviendo a través de ello. A las 8:40 de la noche, bajó las escaleras sin sus botas. Luego se dio la vuelta durante 10 segundos para ponérselas, porque el papel con las coordenadas estaba en el forro, y salió por la parte de atrás del hotel a un ritmo que no era exactamente correr porque había hecho suficiente trabajo de campo con Daniel para saber que no se corre hacia el fuego sin saber a qué te estás enfrentando. El patio trasero estaba iluminado de naranja y en movimiento. La pared trasera del establo había desaparecido por completo, y el fuego estaba trabajando en el techo ahora, probando la madera seca de verano de las vigas. El olor era a heno quemándose, denso y dulce sobre el mordisco químico del acelerante debajo. 2 olores que no encajaban. Cal ya estaba allí. Tampoco había corrido hacia él. Había llegado caminando rápido con un cubo en cada mano que había cogido de la cocina del hotel, y había evaluado la situación en el tiempo que le llevó a Eleanor cruzar el patio. Otros 3 hombres que reconoció como vecinos del hotel habían formado una cadena de cubos desde el pozo lateral, pasándose el agua de mano en mano con la eficiencia silenciosa de la gente que hace algo porque hay que hacerlo. Cal se unió a la cadena sin discusión, sin tomar el mando, sin requerir que nadie lo reconociera. Encontró la posición donde la cadena necesitaba a otra persona y se convirtió en esa persona. B estaba en la entrada del establo, no en pánico, trabajando. Tenía la puerta del primer establo abierta y estaba sacando al caballo con la autoridad de mano plana de alguien que ha manejado animales asustados antes, hablándole en una voz demasiado baja para oírse por encima del ruido del fuego, pero aparentemente suficiente porque el caballo salió. Trabajó a través de los establos en orden de temperamento, los animales más tranquilos primero, cada uno sacado y atado a la valla antes de volver a por el siguiente. Cada uno manejado como si no hubiera urgencia, que era la única manera de evitar que la urgencia se convirtiera en caos. Eleanor fue al lado del pozo y cogió un cubo. El ritmo de la cadena se instaló en ella. Recibir, pasar, pasar. Los músculos encontrando el patrón y repitiéndolo sin necesidad de pensar en ello. El fuego hacía un sonido que variaba entre un crepitar y un rugido más profundo y sostenido, dependiendo de lo que estuviera quemando en cada momento. Una viga se movió en algún lugar del techo del establo. Alguien en la cadena dijo algo que no entendió. El hombre a su lado en la cadena era el herrero de 2 calles más allá, todavía con su ropa de noche, que aparentemente había venido al primer olor a humo sin detenerse a cambiarse. Esto era lo que se suponía que debía ser un pueblo, pensó ella, pasando otro cubo. Esto era lo que la versión de Cutter's Bend de Delk casi había hecho que la gente olvidara. Cress llegó 4 minutos después de empezar, sin la placa de Delk en su chaleco. Se dio cuenta de eso primero, antes de notar cualquier otra cosa sobre él. Se la había quitado en algún momento entre aquí y donde quiera que hubiera estado cuando empezó el fuego, o se había ido sin ella, y de cualquier manera, era una declaración que no requería elaboración. Encontró el hueco en la cadena de cubos, se metió en él y no dijo nada. Controlaron el fuego en 38 minutos. La pared trasera había desaparecido. Madera carbonizada, la viga expuesta quemada, un hueco de 2 pies de ancho y 5 pies de alto donde se había apilado el heno contra el exterior. El techo había aguantado, pero por poco. 2 de las vigas transversales estaban visiblemente comprometidas y tendrían que ser retiradas antes de que la estructura fuera segura de usar.
El resto del establo había sobrevivido. Los 6 caballos de B estaban atados a los postes de la valla en fila, agitados, con las fosas nasales todavía dilatadas pero enteros. B se quedó junto a la pared trasera en ruinas cuando se vació el último cubo y las brasas solo siseaban en lugar de crepitar. Miró los daños con la expresión de alguien que hace una aritmética cuya respuesta ya conoce. Luego se pasó la manga del delantal por la frente. 3 semanas de ingresos del hotel, dijo. Al menos, dijo Cal. Entonces más vale que valga la pena. Ninguno de los dos especificó qué significaba valer la pena. No lo necesitaban. Crest estaba al lado de Eleanor cuando ella se alejó de la cadena de cubos. El fuego había sacado a la gente, y el patio estaba más lleno que antes. Vecinos de pie en pequeños grupos observando la estructura, hablando en las voces bajas de la gente que procesa algo que no era exactamente un desastre, pero que había estado lo suficientemente cerca del desastre como para dejar el mismo residuo. Nadie miraba a Eleanor y a Crest específicamente. El fuego seguía siendo lo que la gente miraba. Vi quién lo encendió, dijo Crest. Mantuvo la voz al nivel de alguien que habla en privado en un lugar público, no un susurro, justo por debajo del alcance. Los mismos 2 hombres que estuvieron en el establo de B esta tarde. Los de la compañía minera. Eleanor lo miró. Tenía 28 años, y parecía tener esta noche una edad que no tenía nada que ver con los años y todo que ver con una decisión que claramente se había tomado durante los 40 minutos de pasar cubos. El tipo de decisión que solo se puede tomar cuando tus manos están ocupadas con otra cosa, y tu mente está finalmente lo suficientemente tranquila como para ser honesta consigo misma. ¿Testificarás sobre eso?, dijo ella. Una sola respiración, dentro y fuera. Testificaré sobre el fuego, sobre lo que sé de los registros de la oficina de tierras, sobre lo que Delk me instruyó que hiciera e ignorara durante los últimos 2 años. Miró el hueco en la pared del establo, no a ella. Sobre la conversación que tuvo conmigo la semana después de la muerte del antiguo agente de tierras, cuando me explicó cuál iba a ser mi papel en Cutter's Bend en adelante. Sobre las cosas que hice porque él me dijo que las hiciera. Una pausa que tenía algo que no era exactamente arrepentimiento. Algo más parecido a la incomodidad específica de un hombre que ha estado cargando algo y finalmente ha decidido dejarlo frente a alguien. Siempre y cuando no testifique frente a nadie a quien él pueda alcanzar. El juez de circuito pasa mañana, dijo Eleanor. El circuito de agosto. Harrison Ball. Lo sé. Bole. Algo cambió en la postura de Crest. Delk ha estado intentando manejar ese ángulo durante 2 años. Bole no se queda en ningún sitio el tiempo suficiente para ser manejado. Llega. Hace el circuito. Se va. No hay tiempo para construir el tipo de presión que Delk sabe cómo construir. Finalmente la miró directamente. Si es Ball, testifico sobre todo. El Eleanor le contó a Cal lo que Crest había dicho. Él estaba de pie al borde del patio, mirando los daños del establo con la atención específica de alguien que calcula la integridad estructural. Escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él miró la pared quemada por un momento más. Luego la miró a ella. Eso cambia lo que iba a pedirte que hicieras si algo salía mal esta noche, dijo él. Lo sé, dijo ella. No cambia lo que necesito hacer. Le sostuvo la mirada. Todavía voy contigo, dijo ella. Una pausa lo suficientemente larga como para significar que había considerado discutir y había encontrado el argumento insuficiente. Las 2 en punto. 3 cortos y 1 largo. La calle lateral de la oficina de tierras estaba oscura a las 2:12 de la madrugada, con una excepción. Eleanor vio encenderse la luz del segundo piso mientras todavía estaba en la ventana de la habitación 6. Con las manos en el alféizar, la lámpara apagada detrás de ella para no crear una silueta contra el cristal. La luz era de una linterna de mano, más débil y móvil que una lámpara. El círculo de luz se movía por la pared de una manera que indicaba que alguien se movía por la habitación con un propósito específico. 2:12 de la madrugada. Adelantó el plan. Golpeó la secuencia en la pared, 3 cortos, 1 largo, y oyó a Cal moverse en la habitación de al lado en 10 segundos. Estaba con las botas puestas y abrigada cuando él llamó a la puerta. Salieron por la parte de atrás del hotel sin hablar. El callejón trasero olía a ceniza fría y madera mojada del establo quemado. Todo el pueblo había vuelto a dormir después del fuego. El agotamiento colectivo de la gente que había gastado energía luchando contra algo que no habían pedido luchar. Crest estaba en el callejón norte, apoyado contra la pared de la herrería con los brazos cruzados. Estaba sin abrigo a pesar del frío. Había salido rápido. Está ahí dentro, dijo Crest cuando llegaron. La luz se encendió hace 21 minutos. Una pausa. Solo, pero trajo la bolsa. Cal y Eleanor se miraron. Está haciendo las maletas para irse esta noche, dijo el Eleanor. No como hipótesis, como conclusión. El encuentro en la acera esa tarde había acelerado el cronograma de Delk. Había entendido que ella sabía más de lo que había dejado entrever. Y había entendido que esperar hasta mañana era esperar demasiado. Crest, dijo Cal, con la voz al mismo nivel bajo que todos usaban. Quédate en la entrada principal.
Nadie entra, nadie sale antes de que yo salga. Si aparece por el frente antes que yo, dices que oíste ruido en el callejón norte y fuiste a comprobar. Crest asintió una vez. Entendido. Eleanor. Cal la miró. Tú entras primero por la ventana. Yo entro detrás. Vas directamente al estante alto en la sala de servicio del frente. Sé a dónde ir, dijo ella. Fueron. La ventana de la trastienda estaba a 4 pies y medio del suelo, alcanzable y más baja de lo que Eleanor había calculado en su visita matutina, lo que facilitó la subida. Cal fue primero, probando el alféizar antes de poner peso sobre él, y la madera no hizo ruido porque estaba seca y lo suficientemente vieja como para haber perdido su elasticidad. El Eleanor lo siguió, colocando los pies en los mismos puntos que él había usado. Y cuando entró en la trastienda, el olor fue lo primero. Papel viejo, tinta, lámpara de queroseno y debajo de todo eso, algo más, cuero. El libro de registro de Daniel estaba en esta habitación. La linterna de Delk estaba en el pasillo, no en la trastienda. La luz bajo la puerta era constante. Había dejado la linterna en algún lugar y estaba trabajando con ambas manos libres. Cal se quedó quieto, escuchó. El sonido llegaba claramente a través de la delgada puerta de madera. Discos girando. La cadencia de alguien que conoce una combinación de memoria y está ejecutando la secuencia a la velocidad de la costumbre. Izquierda, pausa, derecha, pausa, izquierda de nuevo. El tirón final del mecanismo, el sonido de la caja fuerte abriéndose. El libro de registro estaba en la caja fuerte. Había estado en la caja fuerte todo el tiempo. El Eleanor fue al estante alto en la sala de servicio del frente sin necesidad de luz. Había memorizado su posición con la precisión que Daniel habría reconocido como metodología de campo. El estante estaba a una altura que le exigía ponerse de puntillas, y se puso de puntillas. Movió las manos lentamente por la madera. Papeles sueltos, una carpeta, más papeles, la esquina de cartón de la caja de incineración, y metió la mano dentro. Papel. Papel. Carpeta de cartón con una goma elástica. Papel doblado en 4. Más papel. Cuero. Lo tocó antes de verlo. La textura específica del cuero de campo curado a través de varias temporadas. Más rígido en los bordes que en el centro, con la irregularidad de algo que había sido usado, mojado y secado más de una vez. Tiró lentamente para no arrastrar los otros objetos de la caja. La mancha de café en el lomo, la esquina inferior doblada de la cubierta. Las iniciales DV, grabadas en bajo relieve, que había visto a Daniel hacer con la punta de su propia navaja en una tarde de diciembre de 1879, sentado en la mesa de la cocina de su casa en Lawrence mientras ella cocinaba. Era el libro de registro. Puso la palma de su mano en el brazo de Cal en la oscuridad y le entregó el libro. Él cerró los dedos alrededor del objeto sin hacer ruido. El tacto de alguien que había aprendido a no agarrar lo que era frágil. Por un segundo, ambos estuvieron completamente quietos. El libro de registro estaba entre ellos. La luz de la lámpara del pasillo se veía como una línea bajo la puerta. El sonido de los pasos de Delk se acercaba desde el otro lado de esa puerta, no apresurados, solo decididos. Los pasos de un hombre que termina una tarea y pasa a la siguiente. El Eleanor sintió los latidos de su propio corazón en las costillas magulladas de hacía 4 noches. Respiró a través de ello y no se movió. Y esperó a que la mano de Cal confirmara que tenía el libro de registro completamente. Lo tenía. Desde el pasillo, el sonido de la caja fuerte cambió. Ya no era el sonido de acceso, sino el de cierre. Delk comprobando que el contenido estaba como lo había dejado. Luego, pasos acercándose a la puerta. Eleanor y Cal retrocedieron hacia la ventana en el mismo orden en que habían entrado. Ella primero, Cal detrás con el libro de registro asegurado contra su pecho con el brazo izquierdo y la mano derecha libre. Cuando los pies de Eleanor tocaron el suelo del callejón norte, ya estaba caminando, no corriendo. Correr llama la atención de una manera que caminar con propósito no lo hace. Recorrieron media manzana antes de oír la voz de Delk desde fuera de la fachada de la oficina de tierras. Controlada, baja, llamando un nombre. Crest. Sin respuesta. Giraron la esquina hacia la calle principal y se detuvieron. Crest estaba al final de la calle, viniendo hacia ellos a un ritmo que no era de huida, sino de realineación. Había dejado la posición de la entrada principal antes de que saliera Delk. Detrás de él, a 200 metros. Delk se había detenido en el paseo de madera de la oficina de tierras con la bolsa en la mano y los ojos moviéndose por la calle. Los vio a los tres. La calle principal de Cutter's Bend a las 2:30 de la madrugada estaba vacía, excepto por ellos 4. Delk en el paseo de madera de la oficina de tierras. Cal, Eleanor y Crest en medio de la calle. El libro de registro de Daniel Voss contra el brazo izquierdo de Cal, visible incluso a esa distancia para alguien que sabía lo que buscaba. Delk lo sabía. Se quedó quieto el tiempo suficiente para que el Eleanor oyera el viento del norte entre las fachadas de los edificios. Luego dejó la bolsa en el paseo de madera. Su mano derecha se movió hacia la funda. Cal desenfundó antes de que los dedos de Delk tocaran la empuñadura.
no en un movimiento violento, sino con la velocidad de alguien que ha practicado ese movimiento hasta que es más rápido que una decisión consciente. El revólver apuntaba al suelo entre ellos, no a Delk. Una posición de control, no una amenaza. Una posición que decía, puedo, pero todavía no necesito hacerlo. Orden federal, dijo Cal, su voz al mismo nivel que cualquier otra declaración de hecho. Emitida por el Departamento de Justicia, Distrito de Colorado. Harmon, está usted bajo arresto por malversación y falsificación de 2 registros gubernamentales documentados. El silencio que siguió tuvo la cualidad específica del silencio que precede a una decisión irreversible. El Eleanor se quedó quieta. Crest se quedó quieto. Delk miró el revólver de Cal. Luego a Crest, que no había movido un músculo hacia su propia funda. Luego a Eleanor, al libro de registro contra el brazo de Cal, a la calle vacía detrás de ellos. Esto no se sostendrá, dijo él. La cordialidad había desaparecido de su voz, pero el control permanecía. El control de alguien que todavía estaba calculando. Se sostendrá para un juez de circuito, dijo Eleanor. Harrison Ball, mañana en este pueblo. Una pausa más larga esta vez, el cálculo visible en el rostro de Delk. No en el sentido de una expresión abierta, sino en el sentido de los ojos moviéndose milímetros mientras repasaba escenarios. Delk desenfundando contra la orden federal de Cal y 2 testigos en la calle. Delk huyendo con la certeza de que la orden federal lo seguiría. Delk rindiéndose con la pequeña pero existente posibilidad de que sus abogados de Denver pudieran encontrar una salida procesal. Apartó la mano de la funda lentamente, luego bajó ambos brazos a los costados y se quedó quieto. El juez Harrison Ball llegó a Cutter's Bend a las 10 de la mañana en un carruaje de 2 asientos con las ruedas cubiertas de polvo de Colorado. Había hecho el circuito 16 veces en 4 años y reconoció Cutter's Bend por el paisaje antes de ver el letrero. El ángulo específico de las montañas del norte, la forma en que la carretera se curvaba antes de la primera casa, el olor a mineral que permanecía en el aire sin importar la dirección del viento. El hombre tenía 61 años y se comportaba con la postura de alguien que había pasado 3 décadas escuchando historias. Y había desarrollado la habilidad de separar lo que importa de lo que rodea a lo que importa. Bajó del carruaje, aceptó el agua que B. Solano le trajo, la única persona que había salido a recibirlo, lo cual era lo suficientemente inusual como para que lo notara. Y escuchó la versión comprimida de la situación en 12 minutos mientras caminaba hacia la sala de reuniones del hotel. Escuchó sin hacer preguntas. Eso fue lo primero que Eleanor notó de él. La mayoría de los hombres con autoridad, en su experiencia, interrumpían. Ball escuchaba de la manera en que escucha a alguien que ha aprendido que la forma de lo que se dice importa tanto como el contenido. Dónde el hablante acelera, dónde se detiene, lo que dice con precisión y lo que aproxima, lo que omite por completo y si esa omisión es deliberada o habitual. Cuando terminaron los 12 minutos, dijo, muéstrenme la sala. La sala de reuniones del hotel era el espacio neutral más grande disponible en Cutter's Bend. Habían preparado la mesa larga con sillas a ambos lados, una lámpara en cada extremo y una jarra de agua que nadie bebería, pero que hacía que la mesa pareciera preparada para algo formal. Los 4 documentos ya estaban dispuestos en el orden que Eleanor y Cal habían acordado, del más reciente al más fundamental, para que Ball encontrara la evidencia en orden cronológico inverso y reconstruyera hacia atrás hasta el crimen original. Ball se sentó. Leyó. Leyó cada documento en su totalidad, sin ojear, sin levantar la vista. El libro de registro de Daniel abierto en la página de las coordenadas, con Eleanor sentada frente a él, lista para explicar cualquier anotación en la que se detuviera. La carta de Clement Solano, el papel oficial ahora amarillento por 2 años de almacenamiento. La letra apretada de un hombre que sabía que estaba escribiendo algo que necesitaba perdurar más que él. La orden federal de Cal con su sello de Denver y el resumen del caso adjunto. La declaración escrita de Crest, firmada con las cuidadosas letras de imprenta de un hombre que no quería ambigüedad sobre lo que estaba firmando. Leyó la declaración de Otto 2 veces. Luego miró a las personas alrededor de la mesa. Eleanor, Cal, B., Crest, Otto junto al vecino que había venido a interpretar, con las manos quietas sobre la mesa frente a él. Y Judith Vane en el rincón más alejado, con el cuaderno abierto pero el bolígrafo tapado, observando en lugar de escribir. «¿La mujer del rincón?», dijo Bole. «Corresponsal de la Villain Chronicle», dijo Judith, con voz uniforme. «Está aquí como observadora». «Estoy aquí como observadora», confirmó ella. Bole la estudió por un momento. La mirada específica de un hombre que decide si una presencia es una complicación o simplemente un hecho. Luego asintió una vez y miró a la puerta. «Traigan a Prescott», dijo. Prescott había estado esperando en el pasillo desde las 8 de la mañana, que era 2 horas antes de que llegara el juez. Había sido convocado por el mensajero de Cal la noche anterior con una nota que no contenía amenazas y no requería respuesta, solo 1 hora y un lugar. El hecho de que hubiera llegado 2 horas antes y esperado sin quejarse era su propia declaración. Entró con el aspecto de un hombre que había pasado la noche decidiendo algo, y había llegado en paz con la decisión, sino con sus consecuencias.
Bole no comenzó con los documentos principales. Comenzó con el procedimiento. Le pidió a Prescott que confirmara el sistema de archivo utilizado por la Oficina de Tierras de Cutter's Bend, el sistema de numeración para los registros de concesiones mineras y el procedimiento estándar para correcciones y eliminaciones de páginas. Prescott respondió a cada pregunta con precisión y de forma completa. Las respuestas de alguien que había decidido que la precisión era ahora su mejor opción disponible. Describió el sistema claramente. Luego, Bole le pidió que abriera el libro de registros minerales número 3 en la sección correspondiente a marzo de 1881. Prescott colocó el libro sobre la mesa. Las páginas de marzo de 1881 no estaban. La encuadernación mostraba el hilo de papel donde habían estado unidas y luego arrancadas con más cuidado que prisa. No rotas, eliminadas. Bole miró el hueco por un momento sin tocarlo. Luego miró a Prescott. ¿Cuándo notó esto por primera vez? La semana que asumí el cargo, dijo Prescott. ¿Lo informó? Una pausa. Me dijeron que era un error administrativo preexistente. ¿Quién se lo dijo? ¿Prescott dijo el nombre? Bole escribió algo en el pequeño cuaderno que llevaba en el bolsillo del pecho. Luego dejó el bolígrafo y se dirigió a la sala. La audiencia que siguió fue metódica, de la manera en que las cosas son metódicas cuando la persona que las dirige ha hecho el mismo trabajo muchas veces y ha eliminado cada paso innecesario. Eleanor presentó el libro de registro, no solo la página de las coordenadas, sino la secuencia completa del sistema de notación de Daniel, explicándole a Bole cómo funcionaba la numeración, cómo estaban formateadas las firmas de los testigos. ¿Por qué la notación en la página 47 correspondía específicamente a la concesión que había estado en el libro de registros minerales número 3? Habló con la precisión de alguien que había aprendido el sistema de la persona que lo inventó, y que entendía que la credibilidad del documento dependía de su capacidad para explicar cada elemento de él. Bole hizo una pregunta a mitad de camino sobre la fecha en las firmas de los testigos frente a la fecha del registro formal. Eleanor la respondió antes de haber procesado completamente por qué estaba preguntando, y la exhaustividad de la respuesta produjo un breve cambio en su expresión que podría haber sido el comienzo de algo si hubiera sido otro tipo de persona. B presentó la carta de Clemens y luego habló durante 11 minutos sobre lo que Clemens le había contado en los años antes de morir. No especulación, no interpretación, sino las cosas específicas que él había dicho. ¿Cuándo las había dicho? ¿En qué contexto? Usando sus palabras exactas donde las recordaba y reconociendo claramente dónde estaba parafraseando. Habló de un hombre que había hecho una cosa mal bajo presión y luego había pasado años cargando con ella, y sobre lo que significaba para él producir el registro de esa cosa mal hecha y dárselo a alguien que algún día podría usarlo. Crest testificó en el registro plano y fáctico de alguien que ha decidido que lo más útil que puede hacer ahora es ser preciso. Fechas, lugares, instrucciones específicas recibidas, acciones específicas tomadas, el incendio del establo y lo que había visto. El acuerdo bajo el que había estado operando durante 2 años. No minimizó y no explicó. Declaró. La contribución de Otto llegó en respuestas escritas pasadas a través del intérprete. Cada respuesta llegaba con la deliberación de alguien para quien el lenguaje siempre ha sido una traducción en lugar de un instinto. Bole le pidió que describiera lo que había visto desde la ventana de su barbería en marzo de 1881. Otto lo describió. La hora del día, la calidad de la luz, la posición de los 2 hombres en relación con la ventana, las frases específicas que había leído de los labios de Delk y el nivel de confianza que asignaba a cada frase. Tenía el nivel de confianza de un hombre que había repasado esa escena en su cabeza cientos de veces durante 2 años, y tenía completamente claro lo que había visto. Cal presentó el último. Expuso la orden federal, el expediente del caso y los 2 casos adicionales de falsificación de registros de otros pueblos, no de Cutter's Bend, lugares diferentes, misma metodología, misma eliminación de páginas, mismo agente de reemplazo nombrado por el mismo individuo, un patrón con suficiente documentación para sobrevivir a la negación de cualquier instancia individual. Bole leyó todo por segunda vez. 4 minutos de silencio. El allanar los contó sin querer. Se sentó frente al juez con las manos en el regazo y el libro de registro sobre la mesa frente a ella, y lo observó leer y no se movió. La habitación estaba en silencio de la manera en que las habitaciones se silencian cuando algo se está decidiendo. No la ausencia de sonido, sino la suspensión de los sonidos ordinarios que llenan un espacio cuando no hay nada particular en juego. La lámpara en el extremo izquierdo de la mesa hizo un leve sonido cuando la mecha necesitó ser recortada. Afuera, alguien pasó por la ventana del hotel. Un caballo cambió de paso en algún lugar de la calle. Bole levantó la vista de los documentos y miró a Prescott. «Confirme el número del libro de registros minerales citado en esta carta», dijo. Prescott lo confirmó. Su voz era firme de la manera en que las voces son firmes cuando alguien ha decidido su situación por completo y ha superado el punto en que la firmeza requiere esfuerzo. Confirmó el número. Luego, Bole preguntó si había otros huecos en los libros de registro correspondientes a ese mismo periodo, y Prescott dijo que había 2 y los nombró. Bole escribió en su cuaderno durante aproximadamente 1 minuto.
El rasguño de la pluma en la habitación silenciosa tenía la cualidad de algo que se estaba haciendo permanente. Luego cogió su pluma, abrió el formulario de registro oficial que su secretario había preparado y lo firmó a las 12:37 de la tarde. Eleanor observó el movimiento de la pluma. Había estado viendo cómo se manipulaban los registros oficiales durante 18 meses. Registros borrados, documentación eliminada, el hecho legal de una cosa hecho desaparecer. No había visto una pluma moverse sobre el papel en la otra dirección hasta este momento. Fue un movimiento más pequeño de lo que esperaba. Una firma, una fecha, un sello del secretario de Bolle. La propia contrafirma del secretario. Todo el aparato de reconocimiento legal comprimido en 40 segundos de movimiento silencioso en una sala de reuniones de un hotel en Cutter's Bend, Colorado. La concesión minera registrada por Daniel Voss en marzo de 1881 fue transferida legalmente a Eleanor Voss como cónyuge sobreviviente. Se citó la sección 4 de la Ley Federal de Minería de 1872. La fecha de vigencia era la fecha de la presentación original, no la fecha de la audiencia, lo que significaba que la propiedad legal había existido continuamente desde 1881 y nunca había sido interrumpida legítimamente. Esa distinción importaba. Eleanor entendió por qué sin tener que pensarlo. La concesión siempre había sido suya. Lo que hoy se había hecho era eliminar la obstrucción que había impedido que ese hecho fuera reconocido. El trabajo de Daniel no necesitaba ser reiniciado, solo necesitaba ser descubierto. Miró el libro de registro sobre la mesa frente a ella. La página 47 todavía era visible, las coordenadas todavía allí, de puño y letra de Daniel. Él se había sentado en una habitación no muy diferente a esta. Un mostrador de una oficina de tierras, la luz del atardecer, un secretario con una pluma. Y registró lo que había construido, creyendo que el papel protegería lo que el suelo ya contenía. No se había equivocado, solo se había adelantado. Delk sería transferido a Denver a la mañana siguiente bajo la custodia de Cal. El caso federal iría a juicio en octubre. Judith Vane destapó su pluma, escribió la hora de la firma en números precisos y miró a Eleanor. ¿Puedo publicar ahora?, dijo ella. Puedes, dijo Eleanor. Judith asintió y se fue antes de que se dijera otra palabra. Tenía una fecha límite y había sido paciente con ella durante suficiente tiempo. El hotel se quedó en silencio a las 3 de la tarde. Con la rapidez específica de los lugares donde ha sucedido mucho y que ahora necesitan silencio para procesar lo que sucedió. B había salido al establo. Crest se había ido al escritorio de la oficina de tierras. Bolle lo había nombrado autoridad temporal hasta que Denver designara un reemplazo, lo cual era una ironía específica que Crest había aceptado con la expresión de alguien que reconoce la ironía y la acepta de todos modos. Otto había vuelto a la barbería. Bolle había vuelto a subir a su carruaje y continuado su circuito hacia el siguiente pueblo, 12 millas al este. Su horario no se vio interrumpido por lo que acababa de resolverse. Judith Vane se había marchado hacia Villain en el caballo más rápido que pudo alquilar en el pueblo. Eleanor caminó por el vestíbulo vacío del hotel y salió al porche trasero. Necesitaba aire y necesitaba no estar en una habitación donde algo acababa de suceder. Cal ya estaba allí. Tenía el libro de registro de Daniel abierto en su regazo, sentado en la única silla en el extremo del porche, con el sol de la tarde llegando por encima de la línea del techo en el ángulo que significaba que el día había pasado su punto medio, pero aún no estaba declinando. No estaba leyendo el libro de registro. Estaba mirando la página de las coordenadas, la página 47. La misma página que Eleanor había descrito en detalle a Bolle hacía 4 horas. Con la particular falta de enfoque de alguien que ha estado conteniendo la tensión durante mucho tiempo y acaba de recibir permiso para liberarla. Y no está del todo seguro de qué hacer con la ausencia de esa tensión. Oyó sus pasos en las tablas del porche y cerró el libro de registro sin levantar la vista. Luego se lo tendió. Ella cruzó el porche y lo tomó. El peso era exactamente el que siempre había sido. Cuero, papel, el pequeño cierre de latón en el borde que Daniel había añadido después de la primera temporada de campo. Porque el libro de registro se había abierto en una alforja y había perdido las anotaciones de una tarde por la lluvia. El cierre todavía funcionaba. La mancha de café en el lomo se había oxidado a un marrón más oscuro de lo que recordaba. Las iniciales DV estaban desgastadas en los bordes por 2 años de ser manejado por manos que no habían pertenecido a Daniel. No lo abrió. Lo sostuvo con ambas manos y se quedó de espaldas al patio, sin mirar nada en particular. «Te vas a Denver pasado mañana», dijo ella. «¿Pasado mañana?», confirmó Cal. «Necesito estar allí antes de que cualquier relato de esto llegue al departamento a través de otros canales. Cuanto mayor sea el lapso, más espacio para que alguien enmarque la narrativa de manera diferente». «Entiendo», dijo ella. El patio estaba en silencio. De algún lugar detrás de la pared quemada del establo, llegó el sonido de uno de los caballos de B cambiando de peso y golpeando un casco contra la tierra compactada. El sonido habitual de un animal que no estaba del todo tranquilo, pero no estaba alarmado, simplemente presente. Eleanor se quedó allí un momento con el libro de registro en las manos, y se permitió sentir todo el peso de los últimos 4 días. Algo que no se había permitido sentir durante ninguno de los últimos 4 días.
porque sentir las cosas por completo tiende a ralentizar a una persona en momentos inoportunos. La noche en el suelo del Rusty Spur, las costillas magulladas, la ventana de la habitación 6 y la luz en la oficina de tierras. La letra de Otto, cuidadosa y pequeña. El rostro de B cuando había puesto la carta sobre la mesa. El silencio específico de la caja de incineración cuando finalmente había tocado el lomo del libro de registro en la oscuridad. Daniel había registrado esa concesión en marzo de 1881. Se había sentado en el mostrador de una oficina de tierras, probablemente al final de la tarde, según cómo había descrito el viaje en su última carta a ella. Había llegado a Cutter's Bend después del mediodía y había ido directamente a registrar antes de que la oficina cerrara. Lo describió como una formalidad. El verdadero trabajo ya estaba hecho, había escrito. La concesión existe en el terreno. El papel solo se pone al día. No sabía entonces que alguien eventualmente haría desaparecer el papel. Había confiado en el sistema de la manera en que la gente confía en los sistemas antes de entender cómo los sistemas pueden ser usados en su contra. Ella había pasado 18 meses aprendiendo esa lección para poder deshacerla. ¿Qué harás con la mina?, dijo Cal. Ella miró el libro de registro en sus manos. Operarla. Una pausa. Contratar gente que conozca el trabajo y pagar salarios que valgan la pena. Abrir el capital a inversión externa controlada. Daniel había calculado lo que requeriría el primer año de operación. Y tengo las cifras. Otra pausa. Y usar la estructura para ayudar a otras mujeres que están en la situación en la que yo estuve. Sin documentación, sin acceso legal, sin nadie que supiera dónde buscar. Cal escuchó con esa atención específica que ella había llegado a reconocer. No la atención de alguien que espera que la frase termine para poder responder, sino la atención de alguien que escucha lo que se dice y lo que no se dice al mismo tiempo. Eso va a llevar tiempo, dijo él. Sí. Y dinero antes de que genere dinero. Sí. Y va a molestar a gente con interés en mantener las cosas como están. Sí. Finalmente abrió el libro de registro en la página 47. Las coordenadas de Daniel en su letra, las firmas de los testigos, todo exactamente como había sido antes. Tú también vas a seguir molestando a esa gente, por tu parte. Sí. Entonces tenemos asuntos paralelos por un tiempo considerable. Cal la miró. La tarde caía hacia el oeste, y la luz entraba por el lado del porche en un ángulo que no era del todo favorecedor para ninguno de los dos, pero que hacía visible lo que había sido visible todo el tiempo para cualquiera que hubiera estado prestando atención. Hubo un largo momento en el que ninguno de los dos habló. El patio detrás del hotel era ordinario de la manera en que los patios son ordinarios después de que algo grande ha sucedido. El mismo poste de la valla, el mismo suelo, la misma pared quemada del establo. Todo sin cambios, y todo de alguna manera alterado en peso. Eleanor había notado este fenómeno antes. El mundo no se reorganiza para coincidir con lo que ha sucedido en su interior. Permanece exactamente como estaba y requiere que tú lleves el cambio. Ella había estado llevando cambios durante 2 años. Estaba mejorando en ello. «Estás nombrando algo», dijo él. «Estoy nombrando lo que ya existe», dijo ella. «No estoy pidiendo nada. No estoy esperando nada. Solo estoy siendo precisa sobre lo que está pasando. Porque Daniel me enseñó que las coordenadas imprecisas hacen perder un tiempo que no tenemos». Cal se quedó quieto por un momento. Luego dijo, «Esa es la declaración más honesta que he oído hacer a nadie. Funciona para los mapas y funciona para todo lo demás». Ella cerró el libro de registro. «Tú vas a Denver. Yo me quedo aquí y abro la mina. Cuando vuelvas de Denver, sabrás dónde encontrarme». Hizo una pausa lo suficientemente larga como para significar algo. «Sabré dónde encontrarte», dijo él. Levantó la taza de café de la barandilla. Había habido una allí desde la mañana, dejada demasiado temprano y completamente fría. Como si hiciera un brindis por algo que no necesitaba un nombre porque ya tenía suficiente peso. Cal hizo lo mismo con la taza que había estado olvidada en su rodilla. No tenían una bebida adecuada para lo que estaban marcando. Tenían café frío en un porche trasero que olía a ceniza fría. Fue suficiente. 3 semanas después, el Elanar estaba de rodillas sobre la tierra roja de Colorado, a 3 millas al noreste de Cutter's Bend, atornillando la última esquina de un letrero de metal en la base que había sido cementada allí 2 días antes, con la ayuda de 2 trabajadores que serían los primeros contratados por la operación. Había pasado la mañana caminando por el perímetro de la concesión con una copia de las coordenadas de Daniel y un cuaderno de campo propio, del mismo tipo que él había usado, comprado en la tienda general de Cutter's Bend el día después de la audiencia. Comenzó a remapear el levantamiento desde cero. No porque su trabajo fuera inadecuado, sino porque necesitaba conocer el terreno con sus propias manos, sus propias medidas, sus propias marcas. Había 7 meses del trabajo de Daniel en ese libro de registro, y tenía la intención de construir sobre todo ello. Pero no iba a operar una mina basándose en la comprensión de la tierra de otra persona, ni siquiera la de él. La formación de cuarcita estaba exactamente donde él la había marcado.
La línea de drenaje estacional seguía fiel a sus notas. En el borde noreste de la concesión, donde la formación se profundizaba y el color del suelo cambiaba de rojo a un rojo grisáceo que Daniel había anotado con 2 subrayados en el margen. Se había agachado y presionado la palma de su mano contra el suelo y la había mantenido allí por un momento. No era sentimiento, era confirmación. Los 2 trabajadores que había contratado, hermanos de un pueblo a 12 millas al sur, que tenían 8 años de extracción de plata entre ellos, y habían hecho 3 preguntas inteligentes sobre la profundidad de la formación antes de que ella terminara de explicar el trabajo. Habían vuelto al pueblo por la tarde. La instalación del letrero era una tarea para una sola persona. Les dijo eso, y lo entendieron sin preguntar por qué. Había cosas que se hacen solo. Lo había aprendido en 18 meses de intentar hacer cosas con instituciones que no estaban construidas para ayudarla. También había aprendido qué cosas requerían a otras personas, lo cual era una lección diferente y más difícil. Ahora estaba de rodillas frente al letrero con una llave inglesa en una tarde clara, y la cualidad particular de silencio que el campo abierto en altitud tiene cuando el viento amaina entre ráfagas. Oyó las espuelas antes de oír el caballo. Cal había venido por el camino del este, que era más largo, pero que ofrecía una vista de la formación de cuarcita. Lo sabía porque ella misma había caminado por ese sendero, hacía 3 días. Y había notado el ángulo de visibilidad cuando le había mostrado el libro de registro la semana anterior, el día después de que él hubiera regresado de Denver. Desgastado por el viaje y más silencioso de lo habitual, de la manera en que la gente está silenciosa cuando ha tenido conversaciones difíciles y las ha procesado mayormente sola. Ella había señalado la página 47 y las marcas de levantamiento que Daniel había hecho en la formación. Él había mirado el papel y luego había mirado en la dirección de la concesión, con la atención enfocada de alguien que estaba traduciendo un documento en terreno. Había hecho una pregunta sobre la estimación de la profundidad y luego se había quedado en silencio, de la manera que significaba que había terminado de hacer preguntas porque había obtenido lo que necesitaba. Estaba a 2 pasos detrás de ella ahora. No delante, no al lado. 2 pasos detrás, en la posición de alguien que llegó cuando el trabajo estaba casi terminado y tuvo la presencia de no interrumpir lo último. Atornilló la última esquina, dejó la llave en la caja de herramientas, se sentó sobre sus talones y miró lo que había construido. El letrero decía, Compañía Mineral Voss, establecida en 1883. El metal era de buena calidad, pedido a un proveedor en Denver por correo. Llegó hace 4 días, envuelto en tela encerada. Ella misma había hecho la plantilla de las letras antes de enviarlo al metalúrgico de Cutter's Bend, que lo había cortado y estampado. Comprobó la ortografía 3 veces, luego la comprobó de nuevo. Se quedó de rodillas un momento más, mirando el nombre de Daniel convertido en su nombre, convertido en el nombre de la compañía. El mismo linaje, la misma concesión, el mismo terreno. Solo que documentado correctamente esta vez, con firmas que no serían eliminadas. Luego apoyó la palma derecha en la tierra. El mismo gesto que había hecho en la formación esa mañana. El mismo gesto que había hecho en el suelo del Rusty Spur hacía 3 semanas. Y se levantó en un solo movimiento continuo. Rodilla, peso, de pie. El polvo rojo de su palma lo limpió contra la pernera de su pantalón. Buen trabajo, dijo Cal detrás de ella. No se giró de inmediato. Miró el letrero, luego dejó que su mirada viajara hacia el horizonte. De la manera en que miras algo que vas a estar mirando durante mucho tiempo y quieres verlo claramente la primera vez. Las montañas al norte que Daniel había estudiado. La línea de drenaje que corría de este a oeste que ella había vuelto a verificar esa mañana. El límite de la concesión que había recorrido 2 veces ahora con sus propios pies. Era lo menos que le debía, dijo ella. Era lo máximo que la mayoría de la gente se habría rendido intentando hacer. Una pausa, no una vacilación, sino la pausa de un hombre que elige entre decir algo y decirlo con precisión. He visto a gente abandonar causas más simples con mejores probabilidades. Se giró. Cal estaba donde se había detenido, a 2 pasos, con su sombrero de fieltro marrón tabaco en la mano en lugar de en la cabeza. Había llegado a entender ese gesto en las últimas 3 semanas. No era cortesía en el sentido convencional. Era la eliminación de una barrera entre su rostro y lo que fuera que estuviera mirando. Lo hacía cuando quería ver algo sin ninguna interferencia, ni siquiera el ala de su propio sombrero. Se veía diferente del hombre que había conocido en una calle oscura fuera del Rusty Spur hacía 3 semanas. No diferente en las formas superficiales. Llevaba el mismo abrigo, el mismo chaleco, las mismas botas con las mismas espuelas. Diferente en la forma en que una persona se ve cuando ha dejado de prepararse para algo. Cuando la cosa para la que se ha estado preparando ha sucedido o se ha decidido y la preparación ya no es necesaria. Fuiste a Denver, dijo ella. Fui a Denver y volví. Y volví. Una pausa que tenía una cualidad diferente a la que solían tener sus pausas. Espera, en lugar de cálculo. El caso va a juicio en octubre. Necesitarán mi testimonio y probablemente el tuyo. Estaré en Denver en octubre, dijo ella. No es un problema. No pensé que lo sería. Lo miró por un momento.
¿Cómo fue en Denver? Consideró la pregunta con la seriedad que merecía en lugar de desviarla con algo más fácil. El departamento aceptó el informe. Los dos hombres que querían que el caso se resolviera y los dos hombres que querían que se resolviera discretamente han encontrado temporalmente un interés común en que la acusación proceda. Hizo una pausa. Eso no durará más allá del juicio, pero es suficiente para octubre. ¿Y después de octubre? Después de octubre es un problema diferente para un mes diferente. Lo dijo sin evasivas. La declaración de alguien que se ha acostumbrado a tomar las cosas en su secuencia real en lugar de colapsar el futuro en el presente. Ahora mismo hay una mina que necesita abrirse y un caso que necesita ir a juicio. En ese orden, el viento volvió del este, más cálido que el viento del norte, trayendo el olor a hierba seca y algo ligeramente mineral de la formación. Las sombras en la Tierra Roja habían cambiado en el tiempo que ella había estado arrodillada. La tarde, moviéndose hacia el oeste, prestara ella atención o no. Cogió la caja de herramientas y empezó a caminar hacia la carretera. Cal se puso a su lado, ya no a 2 pasos detrás, al lado. A un paso de distancia, el espacio que ella podía abandonar en cualquier momento, y que había elegido consistente y deliberadamente durante 3 semanas no abandonar. Tampoco lo abandonó ahora. Detrás de ellos, el letrero permanecía en el terreno de la mina, captando la última luz limpia de la tarde en un destello, visible desde la carretera para cualquiera que supiera dónde mirar.